Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Tengan todos ustedes muy buenos días. Pues bien amigos, mi nombre es Félix Rivas y aquí estamos amigos como siempre mostrándoles lo que es este video para que ustedes puedan observar lo que es este centavo de Abraham Lincoln del año 1974, letra S. Así que mi gente, quiero decirles que esta breve información va a estar basada en el que es el libro de United States Coins 2019. Así que primeramente quiero decirles que por favor se suscriban y también dale clic a la campanita para que ustedes puedan recibir notificación de cada video que les estaré bajando amigos. Así que muchas gracias a suscribirse y también voy así brevemente a saludar a los suscriptores, nuevos suscriptores, amigos que comparten mi video, amigos que me le dan like y a toda la gente que comentan. Así es que les deseo un feliz día amigos, cuídense mucho y también muchas gracias a todos por estar ahí siempre pendiente recibiendo lo que va a ser esta notificación de lo que es este video para que ustedes puedan apreciar y observar lo que es este centavo de Abraham Lincoln del año 1974, letra S. Así que mi gente, muchas gracias y yo voy a pasar brevemente a mostrarles lo que es este centavo. Así que mi gente, aquí estamos apreciando lo que es un centavo de Abraham Lincoln que es muy raro y buscado por coleccionistas amigos. ¿Ok? Aquí también estamos apreciando lo que es este centavo de Abraham Lincoln del año 1974, letra S, con un peso de 3.1 gramos de cobre. ¿Ok? Y lo otro amigos es que aquí estamos apreciando un centavo que es de fecha grande. ¿Ok? O en inglés como le dicen large day, ¿ok? Así que este es un dato también muy interesante que usted tiene que saberlo. Lo otro que aquí estamos apreciando amigos es que aquí estamos viendo un centavo que está amigos en muy buenas condiciones, pues ya que nosotros no observamos en él daños alguno que sean ocasionados intencionalmente o accidentalmente. Aquí lo que sí estamos observando a simple vista amigos, a simple vista es lo que es su descripción. Como ven, estamos apreciando lo que es su imagen, su Liberty en Cabo y Cruz y lo que es su fecha y asimismo su letra que está debajo de la fecha. Bueno, mi gente, quiero decirles que si usted está buscando esta moneda, amigos, déjenme decirles que yo le deseo mucha suerte, mucho éxito para que usted encuentre lo que es esta moneda, ya que pues hay muchas todavía circulando y pues probablemente las encuentre usted en cambio o si a usted le gusta ir ahí al banco a sacar un par de rollitos amigos para buscar este centavo, pues sería una idea muy genial porque es esa la forma para poderlos encontrar más fácilmente. Así es que mucho éxito para usted que lo está buscando. Así que mi gente, yo voy a pasar brevemente a mostrarles el peso de este centavo para que después pasemos a observar la cantidad de centavos que se hicieron de este año. ¿Ok? Y asimismo también vamos a observar los precios que este centavo va a estar representando. ¿Ok? Así que permítame, yo pongo acá la báscula y aquí la tenemos ubicada y ponemos en cero. Ahí está en cero. Meneamos la luz un poco y ahí estamos viendo lo que es en cero. Pues vamos a ver. Vamos a poner el centavo acá. Como ven, el peso de este centavo es de 3.1 gramos. ¿Ok? Es un peso muy normal de lo que es este centavo. Excelente peso. 3.1 gramos. Es un peso muy excelente. Así que mi gente, yo voy a pasar brevemente a mostrarles lo que es la cantidad de monedas que se hicieron de este año. ¿Ok? Para después pasar a observar los precios que este centavo está representando. Pero no olviden amigos de poner mucha atención en este tipo de monedas, ya que pues hay monedas de este año que son muy raras. Como les he dicho anteriormente en videos que pueden salir doble die,
o pueden traer marcas o señas que sean raras, que no sean ocasionadas por humanos, sino que sean marcas raras, ¿ok? Ustedes saben que pues las monedas siempre salen algunas que se hicieron que, que no salen muy bien, ¿ok? Que salen con unos diseños allí muy raros, pero esas cosas, amigos, son muy normales debido a que la máquina pues probablemente las hizo por error, ¿ok? Así es que voy a pasar, amigos, ahora a mostrarles la cantidad de centavos que se hicieron. Y aquí dice en el libro que los centavos de 1974, letra S, se hicieron 409.426.000 con 660 monedas de un centavo de Abraham Lincoln del año 1974, letra S, con un peso de 3.1 gramos de cobre, ¿ok? Así que no olviden que esta monedita pues es large day o fecha grande en español. Así que mi gente, ya hemos apreciado la cantidad de centavos que se hicieron, pues ahora voy a pasar a mostrarles los precios que este centavo va a estar representando. Pero no olviden que estos precios que yo les voy a mencionar son normales, son precios que la moneda representa mientras no está certificada. Así es que aquí dice, amigos, que los centavos de 1974, letra S, los precios son en MS 65 es de $1, ¿ok? Y en PF 65, amigos, es de $1, ¿ok? Pero para que estén estos precios, ustedes saben que toda moneda depende en la condición que estén, ¿ok? Y entonces, si la moneda está en muy buenas condiciones y con un color muy claro, muy brilloso, muy conservado su color, pues los precios van a ser eso y quizás van a ser mucho más mayores, ¿ok? Ya que pues todo depende de la condición de la moneda, ¿ok? Así que no olviden que estos precios son normales cuando la moneda no está certificada, pero cuando la moneda está certificada, entonces los precios son muchísimos mayores, ¿ok? Así que voy a pasar brevemente a mostrarles lo que es su reverso. Aquí ya le he dado vuelta, amigos, a lo que es su reverso y estamos apreciando una moneda que pues se le ve a simple vista lo que es su descripción de United States Coin, perdón, de United States de América es, ¿ok? Y pluribus unum y 1 cent. Y asimismo lo que es la casa, como también estamos viendo en esquina derecha una F y una G. Así que mi gente, aquí también estamos apreciando esta moneda que se puede ver en muy buenas condiciones por su reverso, ya que pues también no representa daños, amigos, ¿ok? Y este es un dato también muy bueno para el coleccionista, ya que pues esta moneda, amigos, honestamente es muy coleccionable. Aquí lo otro que estamos viendo, amigos, es que pues esta moneda tiene tres cosas que la moneda agarra, que es lo que es el mínimo desgaste que agarró la moneda y lo sucio, y también así los mínimos y muy mínimos rayoncitos que la moneda tiene. Pero son cosas normales, ustedes saben que estas cosas siempre pasan. Así que mi gente, les quiero dar muchas gracias a todos por su tiempo y también les deseo un feliz día, amigos. Así que yo hasta aquí llego y cuídense mucho y pues suerte para usted que lo está buscando. Chao, amigos.